Ya grabé, ya grabé. Bueno, buenos días, vamos a ver el día de hoy lo que es biopsia ósea y el cuello, ¿no? Ya vimos tiroidea, pero vamos a ver, vamos a ver del resto, ¿no? Las otras partes del cuerpo. ¿Qué podemos hablar de la biopsia tiroidea? Perdón, de lo que es el hueso. Prácticamente, prácticamente pues es una biopsia guiada por imágenes, es algo revolucionario prácticamente para los pacientes con diagnóstico y tratamiento, sobre todo en tumores óseos. Se utiliza para otras cosas, pero más que nada para ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver una tabla que nos da estas comparativas, estas características. Esto cumple como tal un papel vital para el diagnóstico y no solo para el diagnóstico, para el tratamiento, tanto para el pronóstico como para la mejoría de estos pacientes, ¿no? Durante los últimos 30 años, pues se ha visto que pues, la biopsia prácticamente ha sido un papel fundamental y actualmente pues ya hay muchos mejores métodos para ella y pues mayor cantidad de agujas, mayor disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues la precisión es una de las características más importantes, es equiparable a lo que son las biopsias abiertas. Lo que tenemos de ventaja es que el grado de complicaciones de ellas es del 1.1% y una biopsia abierta es del 16.6%. En este caso pues vemos solo una imagen pues, de un paciente, ¿no? Que con un tumor óseo a nivel de lo que es el fémur y pues prácticamente aquí se ve lo que es la vía de entrada, ¿no? Y la disposición ósea como tal. Los puntos generales a tratar, pues básicamente es evaluar la lesión antes y durante el procedimiento, ¿no? Antes en el sentido, pues, estudios previos, ya sea de diferentes modalidades, la forma en la que tenemos idea o la forma en la que pensamos atacar el problema y durante el procedimiento, si existe algún cambio, si creció, variabilidad, algunos otros datos, mayor de compromiso, malignidad, entre otros, ¿no? En el caso de múltiples lesiones, vamos a tomar la que sea la más accesible. Y esto no hablamos la que sea más superficial, sino la que tengamos una idea de que sea la que pudiera ser con mayor características de malignidad, si bien que tenga sobre todo que esté más superficial, pero sobre todo también que esté alejado de las estructuras vasculares y nerviosas que pudieran comprometer el éxito de la biopsia como tal. Y pues parece chiste, pero pues debemos correlacionar todo con la clínica, entonces es otra cosa muy muy importante. Dentro de las indicaciones de la biopsia ósea, pues la más importante de todos es una lesión solitaria, ya sea solitaria o múltiple, pero pues, lo más frecuente son lesiones solitarias en hueso, preferentemente en extremidades, ¿no? Como tal. Y que pues prácticamente no hemos tenido una concordancia en las imágenes y no hemos establecido si existe una naturaleza benigna o maligna de las mismas, ¿no? Como confirmar estudios de imagen en caso pues, de pensar si existe la sospecha de una metástasis como tal, confirmar diagnósticos en el caso de procesos infecciosos, no necesariamente lesiones tumorales, identificar el organismo, rebiopsiar, pues más que nada en los pacientes que salgan negativos o no concluyentes, muestras insuficientes, etc. Son pacientes que prácticamente tienen dentro del 10 o 15% de los pacientes de manera general van a necesitar una nueva biopsia. Determinar la naturaleza de la extensión y pues en el caso de enfermedades sistémicas ya estamos hablando de enfermedades cromosómicas, sindromáticas, etcétera, etcétera. Y también importante, estudios hematológicos, pensando en alteraciones pues de la misma, ¿no? Leucemias o alguna otra implicación. De nuestros pacientes, la mayoría va a llegar, bueno, esta es una serie que tomé a base de un artículo bastante bueno, ahí viene en la bibliografía, pues que prácticamente de todas las afectaciones que llega a nuestro paciente, una lesión primaria de hueso es la que, pues la más típica, ¿no? La que va a tener. De todos ellos, pues el 61% de los pacientes llegó por lo mismo. Conforme vamos disminuyendo la tabla, podemos observar que entran pues ya cuestiones, fracturas más que nada patológicas, sin antecedentes de trauma, etcétera, etcétera, cuestiones de osteopenia o pues prácticamente
que ya bajando más, cuestiones sindromáticas, Marfan, Ehlers-Danlos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a otras cuestiones mucho más raras en relación a hueso, como neurofibromatosis, enfermedad de Wilson, etcétera, etcétera. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, la mayoría de las bibliografías que consulté mencionan que no existe como tal una contraindicación absoluta. La única, entre comillas, contraindicación absoluta que se pueda dar es pues que podamos hacerlo con otro método o con otra forma y que sea bastante confiable, que tenga cierta certeza pues diagnóstica, ¿no? Entonces no hay una necesidad. La otra es que pues prácticamente la lesión pues sea lo suficientemente grande y pues de todas maneras se tiene que resecar, se tiene que quitar y ahí el patólogo pues va a tomar la suficiente cantidad de muestra como tal, ¿no? Sería perder el tiempo para el paciente y pues para el pronóstico como tal. Si bien una contraindicación absoluta no existe como tal, sí existen contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos la diátesis hemorrágica, pues que prácticamente son lesiones, ya sea cutáneas o mucocutáneas, pues que prácticamente son por trastornos o problemas vasculares. Sobre todo ahí pues son más que nada, se observan trayectos en la piel, alteraciones telangiectásicas y obviamente en esas regiones no podemos llegar con una biopsia como tal. Otras pues es una falta de tracto de biopsia seguro, como puse, es relativa porque si bien por ultrasonido no podemos delimitar un tracto adecuado, por tomografía tal vez sí lo podamos usar o por fluoroscopía. La función cardiopulmonar comprometida o hemodinámica, pues prácticamente todos los pacientes, ¿no? La mayoría de los pacientes que se encuentren inestables no se le va a poder realizar como tal, ¿no? Pacientes no cooperadores, estamos hablando de pacientes pues que tengan un trastorno psiquiátrico y que por alguna razón no cooperen o que simplemente no acepten la biopsia y pues que por alguna razón tengamos una infraestructura institucional deficiente, ¿no? Y que no nos estén aportando el material adecuado. Los laboratorios necesarios es ampliamente variable según la bibliografía. La mayoría, y no solo de biopsias de hueso o cuello o de alguna otra región, la mayoría te va a decir análisis sanguíneos completos y pruebas de coagulación, el INR. En gran parte de los artículos encontré un nivel de plaquetas por lo menos de 50.000 y un INR de 1.5 o tal vez menor. Si bien hay algunos otros artículos que se atreven a decir o se aventuran a que todavía se pueden hacer este tipo de procedimientos de intervención con un número de plaquetas de 20.000 o tal vez menor y con un INR de 2.0, pues no sería tan recomendable, ¿no? Sería más que nada cuestiones ya pues de juicio propio del radiólogo como tal. En cuanto a los materiales, el material más común o por lo menos manejado en la bibliografía, son las hojas de Jamshid, así, no sé si las... Jamshid, ok. Este tipo de hojas, pues prácticamente han evolucionado conforme el paso pues, del tiempo y pueden ser ampliamente variables. Aquí tenemos dos formas diferentes de presentación, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Es una hoja, prácticamente es una aguja como tal, tenemos un sistema de acople que va a funcionar para lo que es el médico radiólogo o el médico que haga la biopsia, va a servir y va a ayudar más que nada como para darle soporte al momento de estar introduciendo la aguja y también va a tener otros aditamentos, por así decirlo. Va a tener un estilete, prácticamente el estilete va a ser con prácticamente una punta en forma de cuña de manera traumática por donde vamos a entrar al hueso. Vamos a tener, en este caso, pues como vemos es diferente, esto va a cumplir la misma función a esto y pues que prácticamente pues es un tapón de plástico el cual pues le va a dar cierta condición hermética y por último pues tenemos esta tira o esta cánula por así decirlo que lo que hace es que cuando ya tengamos la muestra como tal va a dar el mecanismo de empuje. Estas pues prácticamente
se van a utilizar tanto para citológico como para histológico. En el caso del citológico, pues van a tener un sistema de acople, ya sea en lo que es pues prácticamente el tapón de plástico, y que por ahí se va a introducir la aguja como tal. Ahorita vamos a ver un video, nos va a quedar un poco más claro acerca de ello. Y este es otro de los métodos, de los más novedosos, por así decirlo, más revolucionarios. Es la disposición de un taladro, obviamente es más costoso, todo cerrado, hermético, estéril, y con las hojas y lo que es las cuñas y todo el mecanismo para hacer el procedimiento de la biopsia como tal, ¿no? La anestesia para entrar más que nada es, como es un procedimiento, digamos, algo traumático, entonces se recomienda que todos los pacientes tengan sedación, en menor o mayor medida. En menor medida podemos hacer una sedación prácticamente regional. Lo que vamos a utilizar es, pues, a nivel del glúteo, prácticamente, vamos a trazar una línea, pues, transversa, y de ella vamos a tomar una angulación de 45 grados. La acción de la anestesia tiene que ser a este nivel. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos? Que el área más lateral se van a encontrar lo que son los nervios cluneales. Los nervios cluneales son los nervios terminales provenientes de prácticamente T12 a L3, y los cuales dan inervación a toda la parte más superior del glúteo. Entonces, cuando lesionamos estos nervios, pues causa gran dolor a estos pacientes, ¿no? Entonces, por eso la razón va a ser a este nivel, ¿no? Ahora, ¿se puede dar anestesia general? Sí se puede, en ciertos pacientes. ¿En qué pacientes? Más que nada, pacientes niños que sabemos que no van a dar de por medio, y pacientes pues que tengan algún problema, ¿no? Algún otro tipo de alteración, ansiedad, etcétera, etcétera. Y algunos pacientes pueden requerir un bloqueo nervioso regional. El bloqueo nervioso regional va a intervenir más que nada en lesiones o tumores que son de carácter neurogénico. Cuando golpeamos, cuando lesionamos estas lesiones con la aguja, prácticamente causa un dolor intenso al paciente. Entonces aquí sí se puede requerir un bloqueo nervioso como tal. Los tipos de biopsias ya los hemos estado viendo, pues prácticamente pueden ser con aguja fina para lo que es el citológico, y con pues el truco prácticamente, o pues ya más grueso como tal, para lo que es el histológico como tal. De manera general, pues siempre la biopsia de aguja gruesa va a ser mucho mayor, pero en términos generales, en cuanto a precisión, existe una variabilidad entre el 10 y el 15% entre cada una de ellas, pero en términos generales existe la precisión entre el 68 al 100% de confianza, ¿no? Ahora, entrando ya a la fluoroscopía, vamos a empezar a ver los métodos de fluoroscopía. Pues la fluoroscopía se va a recomendar siempre y cuando la lesión se encuentre prácticamente libre, por así decirlo, de lesiones neurovasculares. Que sea una lesión superficial o una lesión prácticamente que no se encuentre muchas alteraciones anatómicas, que podemos entrar de manera segura. Entonces, los beneficios de ella es que va a ser fácil de usar, va a tener una visualización multidireccional y casi en tiempo real, y va a costar menos. El problema de ella es que va a tener un bajo contraste prácticamente de tejidos blandos. Esto se ve cuando la lesión es prácticamente de aspecto quístico, aspecto nefrótico. Pues cuando vamos a utilizar la fluoroscopía se puede perder con la densidad de los tejidos blandos, entonces no va a ser muy aceptable este tipo de estudio a este nivel. La técnica, lo que se va a hacer, pues es prácticamente vamos a poner a nuestro paciente en decúbito prono, se va a centrar lo que es el haz a nivel de S1, y pues se va a anestesiar, en este caso pues, con anestesia con lidocaína al 1%, y prácticamente se va a iniciar o se va a incidir la aguja en relación al haz, ¿no? De manera paralela. ¿Cómo vamos a actuar o en dónde? Vamos a actuar a nivel de la articulación sacroiliaca, lo más frecuente. Si vamos a tomar un citológico como tal,
Y pues vamos a tomar dos muestras, una no heparinizada y una heparinizada, ¿no? Que en total van a ser 10 mililitros, la no heparinizada de 1 a 2 mililitros y la heparinizada prácticamente de 8 mililitros aproximadamente. Acá tengo un video pues, que prácticamente es como una forma fácil de comprenderlo, por así decirlo, en relación a la introducción de lo que es la aguja. Aquí tenemos prácticamente nuestro taladro, tenemos la aguja como tal, tenemos el estilete dentro de la aguja y pues tenemos la otra aguja o la cánula donde vamos a tomar la muestra como tal. Quitamos el dispositivo, la envoltura, cubrimos a nuestro paciente a nivel de articulación sacroiliaca posterior. Conectamos el mecanismo de acople del taladro. La bolsa de manera hermética y de ahí ya pues lo vamos a utilizar así, ¿no? Cerramos la bolsa. Las marcas las podemos hacer previa a lo que es el procedimiento o en el mismo momento del procedimiento a nivel posterior posterior y medial de la articulación sacroiliaca. Vamos a maniobrar de manera craneocaudal en relación a los métodos de imagen y prácticamente el lugar más engrosado de la ala del ilium prácticamente es donde vamos a actuar. Activamos el dispositivo y va a haber como un cambio en la dureza, ¿no? De la corteza y el periósteo como tal. Algunas bibliografías recomiendan de 0.5 hasta 2 centímetros aproximadamente. En este caso el video lo manejaba como 1.5 como tal. Retiramos o desacoplamos el taladro como tal, quitamos lo que es el estilete y pues una aguja básica como tal, quitamos, prácticamente hacemos el citológico, retiramos otra vez la aguja como tal, volvemos a limpiar el estilete como tal, volvemos a introducirlo. Hacemos el mismo procedimiento pero en otra parte. Este ya va a ser para la biopsia prácticamente histológica como tal. Volvemos a tocar el mecanismo. Igual, aproximadamente 0.5 o 2 centímetros. Volvemos a desconectar el mecanismo de acople. Quitamos el estilete otra vez. Y ahora el mismo taladro, por así decirlo, tiene el propio mecanismo para extraer lo que es la muestra como tal. Tomamos y lo introducimos en mayor medida y ya tenemos la muestra prácticamente. Tiene un mecanismo como de que abarca o que implica parte de lo que es ya el periósteo como tal y toma una porción, ¿no? Como tal. Esto lo que vamos a hacer ya después ya es el procesamiento. Vamos a tomarla, vamos a utilizar un mecanismo que manejamos como una especie de embudo. Lo vamos a poner de manera vertical y ponemos otro mecanismo que es el mecanismo de empuje prácticamente.
Ensure needle hub is not touching any surface to avoid damaging the core sample. Slide the ejector rod down through sabiendo the que cannula, tenemos la muestra, gently ¿no? pushing the core sample out of Empujamos the needle hub y salimos. onto sterile gauze, specimen container, Esto va or a ser slide. para prácticamente cualquier tipo de imagen, pero que se utilice este mecanismo como tal, ¿no? Entonces, la preparación del paciente pues va a ser prácticamente el decúbito crono, vamos a vestirlo prácticamente y vamos a ponerle pues lo que es la yodopovidona o entre otras cosas, ¿no? Esa es una representación esquemática de los sitios más comunes donde se debe hacer la biopsia como tal. En la parte posterior, en la ala posterior, a nivel de la articulación sacroiliaca, en este tipo de estrellas. ¿Por qué posterior? Aquí lo vamos a ver. Posterior, ¿por qué? Porque es el lugar donde tiene mayor grosor el ilium. Entonces tenemos más margen de actuar. Si tenemos una lesión a nivel anterior y una a nivel posterior, siempre debemos tomar lo que es la posterior, porque pues prácticamente vemos que el borde medial y el borde lateral de lo que es el ilium, pues prácticamente es más irregular en relación a su trayecto. En cambio, a la región posterior es más regular, ¿no? En esta representación de tomografía computarizada lo está demostrando. Cortexeal, ventana ósea, pues hace la demostración correcta de cómo debe llegar la aguja como tal, ¿no? En cuanto a la parte de la fluoroscopía donde vamos a utilizarlo, tenemos que tener ciertas eh, nociones anatómicas de donde vamos a actuar. Es la misma imagen, es el mismo paciente, solo le agregamos lo que son las leyendas. Prácticamente debemos de hacer o incidir la aguja prácticamente entre lo que es el borde medial y el borde lateral de lo que es el ilium como tal, ¿no? Y en esta imagen que se ve en morado con blanco, pues es prácticamente la parte ventral, ¿no? Pero entre estos dos bordes se va a delimitar perfectamente. Y esta misma imagen pues se delimita acá. En esta imagen color rojiza, pues prácticamente es el sitio de acción de donde debemos de actuar. Aquí vemos una representación, tanto tomografía computarizada, la fluoroscopía y pues la maqueta con el que se hizo, ¿no? Prácticamente la tomografía computarizada hace la referencia de lo mismo. Tenemos mucho mayor margen del borde medial y del borde lateral y que hace referencia que se unen a nivel anterior, ¿no? En la fluoroscopía hace referencia que tenemos una broca. Esto fue simple y sencillamente demostrativo. La broca prácticamente atraviesa lo que es el surco del borde lateral, entonces es como se observa ahí, prácticamente. Entonces tenemos que tener muy bien las referencias anatómicas de los bordes para saber pues cómo actuar, ¿no? Aquí tenemos un caso de un paciente el cual tuvo un cáncer de pulmón. Se le encontró, se le hizo una resonancia magnética de manera inicial y el cual se observó una imagen localizada a nivel de T1, prácticamente una imagen de forma ovalada, bien delimitada, hipointensa en relación pues a las estructuras adyacentes, y se hizo una comparativa con una tomografía computarizada. La tomografía computarizada lo que mostró es la misma lesión, prácticamente no tan bien delimitada y con cambios escleróticos de la misma como tal, ¿no? La incidencia en este caso fue por vía transpedicular, y la vía transpedicular pues ahora sí que vamos a hacerlo en la región donde está la afectación, de manera lateral, a medial y de manera superior e inferior, pues prácticamente. Vamos a actuar pues prácticamente a nivel de los pedículos y siempre tenemos que hacer una comparativa de lo que son anteroposteriores y lo que es una lateral. La lateral nos va a confirmar que estamos en el sitio como tal, ¿no? En cuanto al ultrasonido, pues van a ser tiene ventajas sobre otros métodos de imagen. Prácticamente es para lesiones que tienen estructuras vasculares adyacentes o que tiene un tejido variable que se encuentre también muy superficial. Va a ser
una excelente medida, ¿no? Es relativamente económico, requiere una preparación mínima para los pacientes y no vamos a tener radiación ionizante ni tanto para el paciente como para nosotros. El problema es si la lesión es lo suficientemente profunda, pues no vamos a poder actuar con ella, ¿no? Aquí vemos la imagen, una imagen representativa de la manera o cómo vamos a actuar, ¿no? Aquí vemos a nivel de la articulación sacroiliaca, hacia posterior, vemos dónde vamos a poner nuestro transductor, ¿no? Y pues prácticamente las imágenes representativas es esta imagen se transpone o se transpola al ultrasonido y nos va a ayudar tanto para delimitar el margen lateral de lo que es el ilion como también pues una vía previa para la anestesia, ¿no? Y delimitar si existen estructuras vasculares dentro de la misma. El esquema arriba pues es una representación de pues, el trocánter o la aguja y cómo va y la disposición de lo que es el transductor como tal. Estas son dos imágenes ultrasonido, escala de grises, la cual existe una pérdida de la continuidad ósea. Prácticamente la primera es en relación o por el paso de la aguja. Aquí vemos una imagen, no es artefacto, es una imagen pues, prácticamente ecogénica, la cual se encuentra o que atraviesa prácticamente lo que es el borde lateral del ilion. Esto pues es la aguja de la biopsia como tal, ¿no? Y en la otra imagen hace la referencia a una pérdida de la continuidad ósea. Esto en relación a que anteriormente pues se pasó una aguja, la mencionaban como de tipo Rochester, y la cual pues no tenía continuidad, ¿no? Por lo mismo. Este paciente fue un paciente joven, 27 años, el cual pues prácticamente llegó con una fractura patológica sin antecedentes de trauma y el cual se observó una fractura a nivel del tercio inferior de lo que es el húmero, ¿no? Como tal. Vemos pues deficiencia en la mineralización y cambios pues prácticamente irregulares y alteraciones por la misma fractura y algunas zonas pues no muy bien delimitadas pues que lo manejaba como lesiones líticas de los mismos, ¿no? Se le hizo una resonancia magnética tanto en T1 como en T2, perdón, T1 y T1 contrastada. Lo que se encontró pues es la lesión que se ve prácticamente intensa en relación a los músculos adyacentes, dependiente de lo que es el hueso, y la cual realza de manera heterogénea, ¿no? A la aplicación de medio contraste y que pues se delimita bastante bien. Se llegó a utilizar el ultrasonido porque pues, son imágenes pues, prácticamente muy superficiales, entonces se observa la cortical de manera muy bien delimitada y se observa esta imagen pues prácticamente hipoecoica que rodea toda la cortical y la cual se tomó con el método guiado de manera de eje largo, ¿no? Como ya lo estuvo comentando el doctor Valdés en la biopsia tiroidea. En cuanto a la tomografía computarizada, pues va a ser muy parecido. Vamos a tener que hacer los preparativos previos, los métodos de imagen previos que tenga, laboratorios, etcétera. Siempre vamos a requerir un acceso vascular. Vamos a ocupar un procedimiento, el procedimiento va a ser muy similar a los anteriores y pues se va a hacer una pequeña incisión en la piel, por la cual pues va a entrar la aguja como tal, ¿no? La aguja guía. Posterior pues se va a realizar una correcta visualización con los métodos de imagen y vamos a angular la aguja hacia el sitio objetivo y se extrae la muestra deseada. Hay sitios específicos de entrada para cada una de las estructuras óseas como tal. Encontré un artículo bastante bueno de las vías de entrada de las principales regiones donde se producen pues, lesiones óseas. En el caso del hombro, lo más preferente es entrar por la región del deltoides anterior. No hay que entrar ni la región posterior del deltoides ni a través del surco del tope pectoral. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de lo que son cuestiones vasculares y nerviosas, ya sea por lo que es la arteria axilar, la arteria braquial, la vena cefálica y el componente pues prácticamente de nervios o el paquete nervioso del propio hombro, ¿no? Como tal. Entonces aquí podemos observar en esta tomografía computarizada un paciente pues de 54 años, el cual se le hizo una biopsia
porque lo que es el húmero empezó a tener cambios a nivel de la cabeza, ¿no? Empezó a presentar cambios irregulares de características escleróticas, las cuales pues prácticamente se utilizó, en este caso, una aguja. La mayoría de las agujas que se utilizaron en estos pacientes, fue el mismo autor, fue de calibre 11, y las cuales pues hace referencia a que el abordaje del hombro fue de manera adecuada a través del deltoides anterior. En el caso de un abordaje de antebrazo, lo que tenemos que tener cuidado es pues prácticamente qué es lo que queremos biopsiar, ya sea el radio o sea el cúbito. Entonces, aquí por lo menos hace una representación de un paciente con un condroma, del cual pues prácticamente se hizo una incisión de carácter anterolateral, la cual pues el paciente, lo que tenemos que tener cuidado es no afectar los músculos flexores ni tampoco los extensores, ni tampoco tener, y también tener cuidado, mejor dicho, con la membrana interósea que los recubre, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vía muy importante de diseminación de lesiones vasculares, y aparte el paquete del sistema vascular y nervioso profundo de lo que es el antebrazo, pues ahí se encuentra, ¿no? Como tal, adyacente a la membrana interósea. Entonces vamos a llegar, en relación al objetivo, y en este caso pues se tomó la muestra, ¿no? Del paciente. Este sitio pues ya lo vimos, y ya hice un comentario en relación, es si tenemos una lesión a nivel posterior del ilion y una a nivel anterior, siempre vamos a tomar la posterior. En este caso pues fue un paciente que tuvo pues un sarcoma de tipo fibroblástico bastante severo, y el cual tenemos dos lesiones en esta representación esquemática, dos lesiones, una a nivel posterior y una más a nivel, perdón, esta sería a nivel anterior, esta sería a nivel posterior, y la cual pues prácticamente tenemos mucho más margen, está mucho más engrosado lo que es el ilion, tenemos mucho más material, y pues en esta región pues es mucho más probable que lesionemos músculos adyacentes. Mencionaba que tenemos que tener cuidado sobre todo con el músculo glúteo, porque puede, pues prácticamente la incidencia o la dirección de la aguja puede lesionar las fibras del mismo. En cuanto a lo que es el muslo, la región prácticamente del muslo a nivel del fémur, podemos entrar por dos vías, ya sea por el vasto lateral o por el vasto medial. ¿Okay? Hay que tener cuidado con los músculos isquiotibiales y el paquete vascular que adyacentes a los mismos, ¿no? Y nerviosos como tal. En esta imagen tenemos una imagen de resonancia magnética ponderada pues en T1, la cual vemos un cambio prácticamente a nivel medular y prácticamente cortical del hueso, ¿no? Esto pues fue por un tumor primario, ¿no? Que no decía cuál, pero lo mencionaba, ¿no? Adyacente a esto había una irregularidad en lo que son el contorno de óseo, ¿no? Se perdía los límites netos y prácticamente se veían sondeados, ¿no? Que refería que aquí también había actividad tumoral. Aquí vemos una correcta vía de entrada de lo que es la aguja hacia lo que es el fémur como tal, ¿no? Sí. Otra vía pues ya es a nivel de la pierna, y lo más común de las lesiones de la pierna es a nivel de la tibia. Aquí podemos observar, tenemos un paciente de 28 años, el cual pues presentó dolor prácticamente a nivel de la pierna, el cual se le hizo una tomografía computarizada. La tomografía mostró prácticamente una lesión de carácter heterogénea, con áreas hiper e hipodensas más delimitadas, las cuales en el resultado histopatológico resultó pues un condroma también, pero pues lo que quiere decir la representación es que por la tibia va a ser de los sitios más nobles por el cual podemos llegar, porque es prácticamente muy superficial, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta. En cuanto a la vía pues transpedicular, como pues ya lo estuvimos comentando, aquí tenemos dos pacientes diferentes. Ahora sí que no encontré un diagrama de ellos. Tenemos un paciente con linfoma pues, de células B, y acá tenemos
un paciente con carcinoma de células carcinoma pulmonar, perdón, la cual la imagen es prácticamente muy similar, una lesión hipodensa de aspecto elíptico a nivel del cuerpo vertebral, la cual pues se llegó de manera incidente de medial a lateral, de superior a inferior, y pues prácticamente se toma lo que es la muestra, ¿no? Esto va a ser con una ventana a través de lo que son los músculos posteriores de la columna. En cuanto a los cuidados posteriores de la biopsia, tenemos que tener una vigilancia de la herida por lo menos de 48 horas. Existen ciertas limitaciones, sobre todo en donde se realizó la biopsia como tal. Si se realizó en regiones o extremidades inferiores, pues no cargar peso o manejar, ¿no? Como tal, en caso sea extremidades superiores. No subir escaleras o pues no tener o no subir puestos, pues, prácticamente. Reportar cualquier signo de infección de entrada a los 14 días, y pues el procesamiento de la muestra va a ser dentro de 10 a 14 días. La dieta pues va a ser normal, lo más habitual como tal, ¿no? El grado de complicaciones de estas pues es un método, digamos, bastante noble. El riesgo de complicaciones van de entre el 0 al 10%. De ellas prácticamente las complicaciones más severas están menos del 1%, y pues la tasa de mortalidad de estos pacientes es de 0.05%. Las complicaciones mayores, por así decirlo, más frecuentes, es la hemorragia, el hematoma, y a veces llega a presentar aneurismas como tal, no pseudoaneurismas. Entonces, fracturas óseas pueden ser prácticamente inherentes a lo que es el proceso, sobre todo si son lesiones líticas bastante importantes, y lesión neural en dado caso que lleguemos de manera incidente a algún nervio periférico o algún otro nervio que se observe, ¿no? La infección se puede ver en un plazo prácticamente de entre los 7 días, incluso hasta los 28, y pues eso también es otra causa frecuente de complicaciones como tal. Y pasaríamos a lo que es la biopsia de cuello, ¿no? Espérame. ¿Tienes dudas hasta ahorita de la biopsia de hueso? Es un tema bastante amplio, ¿eh? Las biopsias de hueso tienen mucho, o sea, tienen su chiste. Parece fácil llegarle al hueso, pero tiene su chiste. No crean que es un chila, no crean. Por ejemplo, otra de las causas para rebiopsiar, o los motivos para rebiopsiar, es cuando no hay una correlación entre la imagen y la clínica y el estudio histopatológico, sobre todo por los condrosarcomas. Los condrosarcomas, si no biopsian adecuadamente, donde hay mayor componente post-condromatoso, cartilaginoso, ténganlo por seguro que lo van a tener que volver a biopsiar. Siempre váyanse sobre las calcificaciones, porque es donde más tumor hay, o mayor representación hay. Lo demás puede ser tejido necrótico o una matriz no condroide que no le va a dar diagnóstico, ¿vale? Puede ser una matriz incluso tramezoide. Ahora, después regresar, nos tienen las Jamshidi, por favor. Las dos Jamshidis les parecen iguales, pero no son iguales, ¿sale? Tienen ciertas diferencias, no nada más en el mango. El mango de la Jamshidi que está allá arriba, obviamente, pues es más grande y tiene mayor agarre para darles un mejor soporte, ¿sí? La Jamshidi, la grande, es la que por lo general usamos, ¿sí? La otra ya es un modelo más antiguo, ¿sí? Es un modelo viejito, y la otra es un modelo más nuevo. Donde la del modelo más nuevo, la punta de la aguja, perdón, de la cánula, mejor dicho, la punta de la cánula es aserrado, como tipo Francine, ¿sale? Y el estilete que tiene no es biselado como este es de tipo diamante, ¿sí? Entonces lo que usamos para entrar básicamente es este estilete con esta cánula, ¿sí? Igual le vamos a dar vuelta, ¿sí? Ya llegando al hueso, vamos a verificar que esté bien posicionado, y con fuerza, empujando y dando vuelta, como si un tornillito. Estamos atornillando el hueso, ¿vale? Hasta que pasemos. Ya que pasemos la cortical, aquí va a depender mucho de qué tipo de lesión vamos a biopsiar. Si vamos a biopsiar una lesión lítica o una lesión blástica.
si vamos a tomar una lesión blástica, lo más fácil y lo ideal para no traumatizar tanto el tejido es quitar el estilete y sobre esa misma cánula meter una aguja de corte, si es una lesión lítica. ¿Por qué? Porque ya rompimos la cortical, ya lo que queda es tejido blando, ¿no? Entonces biopsiamos con una aguja de corte. Pero si vamos a biopsiar una lesión blástica, aquí sí vamos a tener que quitar el estilete y quedarnos con la pura Francine, ¿sí? Con la puerta cerrada y dale, métete. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una muestra como cuando usan el taladro, nomás que el taladro ya es más fresa, no estás machueleando, simplemente nomás te metes, ¿no? Y va a salir lo mismo, va a ser un cilindro, ¿sí? Igualito. Entonces, este modelo tiene un aditamento como para sacar el cilindro que quedó aquí, ¿vale? Es muy parecido, pero obviamente aquí en el instituto pues, nos dan más barato, nos van a dar un taladro automático, ¿verdad? Entonces, nos van a dar ya un chis, por lo general de este modelo. De este ya están viejitos, ya por lo general no son tan... Sí son buenos, son útiles, pero estos tienen mejor soporte, mejor agarre por el mango que es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se mete aquí? Ok, la anestesia. Por lo general sí se requiere una sedación, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual depende del tipo de lesión que vayamos a biopsiar. Si vamos a biopsiar una lesión blástica, sí es bastante molesto, porque imagínense, estamos machueleando el hueso y ya que tengamos más o menos una muestra adecuada, imagínense para sacarlo. Tienes que jalar, tienes que mover, incluso hacer movimientos de rotación. Y si es en la pierna del paciente nomás se ve así. Se ve algo agresivo en realidad, ¿no? Pero no es tan feo. Entonces, por lo general, a mí sí me gusta sedarlos cuando hago ese tipo de biopsias. Si es una biopsia de una lesión plástica, por lo general no, porque ya nomás con que rompa la cortical, ya con eso ya, la salida no es tan agresiva como cuando biopsiamos las lesiones plásticas. Ahora, eso va para todos. ¿Qué otros tipos de abordajes conocen ustedes para biopsiar vértebras? Ahorita Roberto mencionó el abordaje transpedicular, sobre todo en las vértebras lumbares, es el más el que más utilizamos. Lumbares y torácicas, el transpedicular. Lumbares torácicas y balazo de ello. Y en cervicales pues está el abordaje, pues, depende del nivel. De C1 y C2 pues son un poquito más complejos porque puedes entrar inclusive por la región infracigomática para maxilar, se me hace que era. También hay abordaje anterior, anterolateral y posterior. Y para el resto de C3, C4 creo que es C3, C4 hasta C7 estaban como las torácicas y lumbares. De C4 a C6, por lo general, no se recomiendan los abordajes transpediculares. ¿Por qué? Porque los pedículos son muy cortos. Te puede llevar la arteria vertebral. Sí, por ahí pasa el agujero vertebral y te puede llevar la arteria. Sí, cierto. No se recomienda. Se recomiendan de C4 a C6 o hasta C7, si ustedes quieren, se puede utilizar un abordaje anterolateral, posterolateral o un posterior, dependiendo de dónde esté la lesión y qué quieran biopsiar. Si quieren biopsiar cuerpo o disco intervertebral, un anterolateral. Si quieren biopsiar parte del pedículo o las láminas o incluso los procesos informes, las masas y todo eso, pueden utilizar un abordaje posterolateral. Pero si quieren biopsiar ya lo que son las apófisis espinosas o las láminas de las vértebras o el tejido blando o el espacio perivertebral, se van con un abordaje posterior, ¿no? Y en cuanto a las vértebras torácicas, ¿algún otro abordaje aparte del transpedicular? Hay incluso para biopsiar C1 y C2, aparte del que dice Cristel, que es el paramaxilar, que se ve algo agresivo, porque tienen que entrar por acá. También transoral, ya recuerdo. Hay un transoral también, pero eso es más complicado. Es un poquito más complicado el abordaje transoral. También se puede utilizar para biopsiar desde el cuello, masas de cuello que están en el espacio parafaringio, retrofaringio y todo eso, ¿no? También se puede utilizar para biopsiar la apófisis odontoides y C1, pero pues ya ocupan otro tipo de
de aditamento, ¿no? Sí, eso se da lo completo al paciente y pues prácticamente tener la boca abierta siempre, movemos la aguja y pues la aguja. Tienes que meter la aguja y cuidado, aparte tener mucho cuidado porque debes de tener no recuerdo el nombre, pero es un aditamento con un tipo baloncito para que no se te vayan Las secreciones, las secreciones o lo que, por ejemplo, cuando vas a anestesia local, que no se vaya a reconstruir al paciente. Y también antibiótico-terapia profiláctica por la... Ajá, por la cavidad que estás biopsiando. Entonces, sobre todo si tienen mal estado los dientes y todo, ocupan antibiótico-terapia. Entonces, en dorsales, ¿qué más? Aparte transpeducular. Por ahí tienes una imagen de hecho la última creo que fue Pues supongo también que de lo que quieras biopsiar, pero pues posterior. La última. Pues sí, puedes entrar en un posterior, ¿no? Eso, pero pues ese te sirve más que nada para biopsiar pues las láminas o o la apófisis espinosa o los músculos paravertebrales. Esa es la última. Okay. Aquí por lo general, a mí, en lo personal, no se me hace que haya sido un abordaje tanto transpedicular, ¿sale? Porque aquí está el pedículo. Entonces la aguja pasa prácticamente, se me hace que pasa por abajito, por encimita, ¿sale? Entonces hay un abordaje que se llama costo vertebral y hay otro que se llama del surco costo vertebral, son diferentes. Incluso pueden entrar hasta en el espacio intercostal, dependiendo de qué es lo que quieran biopsiar. Si ustedes quieren biopsiar algo que está un poquito más lateral a la vértebra o se quieren pasar hacia el otro lado, pueden entrar en el espacio intervertebral y cruzar hasta acá, a través del disco. Sí se puede. Puede ser una abordaje transdiscal, también se puede. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el abordaje de este costo vertebral y el del surco? Son parecidos, pero son diferentes. En el abordaje del costo vertebral van a entrar exactamente donde está la costilla. ¿Sale? Donde está el tubérculo de la costilla con la vértebra y van a entrar por ahí. Entonces, ¿para qué les sirve? Para reducir más que nada lesiones del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué ventajas tiene? Que tiene mayor estabilidad de la aguja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasan entre los dos huesos y cuando te mueves, ¿no? Es la ventaja. Desventaja, si te quieres mover, no te fregaste. O es ahí o es ahí. Para eso sirve este abordaje, el del surco costovertebral. Este te da un poquito más de movimiento, por si no llegaste ahí, te regresas, te mueves y te vuelves a mover. Esto es para lesiones un poquito más posteriores del cuerpo vertebral. Igual el abordaje transpedicular sirve para lesiones que estén anteriores en el cuerpo vertebral o para lesiones que estén en el pedículo o cerca de él, ¿no? Yo recuerdo también que en torácicas es de considerar más el grosor porque las láminas son más delgadas que en la región lumbar, hay mayor riesgo de invasión al canal, disrupción cortical y fracturas. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, los pedículos aquí son muy, muy delgaditos. Más en las lumbares me veo canales, está bien grandote, pero aquí no. Pedículos y Está un poquito láminas. más complicado, ¿no? Pusiste una imagen de un tumor de fémur. ¿Dónde está la fractura? El otro. ¿Dónde está la fractura? Ah, ya. No, ese es de la tibia. Ese mismo. Ok, ahora. Aquí, ¿por dónde entrarían y por qué? ¿Por dónde entrarías y por qué? Por la del fémur mencionaba que podías usar ya sea. Un número, pero es un número. ¿Qué no Sí, es? No, era un número. Bueno, número. Prácticamente pues, decía que podías entrar por un de carácter anterolateral, no lo comenté, pero era de carácter anterolateral. Ahí, dime, voy a entrar por aquí. Sería en ese sentido. Tú te vas por fluros. ¿Por qué? Recuerda, tienes fluros, tienes el ultra, ya tienes la No, resonancia. el ultra siempre lo agarraría de primera instancia, la fluoro lo agarraría. Pero para planear tu procedimiento necesitas forzosamente mínimo una tomografía. Entonces, para saber por dónde vas a entrar, por eso
tienen la resonancia. En base a esta resonancia, ¿por dónde vas a entrar? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Por dónde? Pues donde haya menores lesiones vasculares, entonces voy a entrar por acá. Acá se observa un vaso, no sé exactamente qué sería este nivel, pero puede entrar por acá o más lateral también. Ok, ahora, va para todos, pregunta para todos. ¿Cuáles son o qué parámetros toman ustedes para planear su abordaje? Bueno, yo recuerdo entre lo que leí que hay que evaluar la localización anatómica, Ajá. la distribución de la lesión, o sea, si se extiende o rompe cortical y está en tejidos blandos, ya es más factible, por ejemplo, utilizar ultrasonido, que es los métodos los que puedes visualizar una aguja en todo momento, es altamente valioso. Si no, pues ya pensarías en un método pues, tomográfico o resonancia, lo que tengas a tu alcance. En este caso, pues se utiliza más resonancia. O bien un método por fluoroscopía. La desventaja con la fluoroscopía es pues, la pobre visualización de las estructuras blandas, entre ellos paquetes neurovasculares que pudiéramos lesionar. Y en cuanto a la vía de abordaje, yo recuerdo que leí que tienes que buscar entrar por donde haya tumor, o sea, si vas a biopsiar, preferentemente entrar por donde hay tejido tumoral, para que no dañes tejidos blandos adyacentes y no generes siembra tampoco de la tumoración. Y la otra es evitar las estructuras neurovasculares, como dice el doctor Pacheco, que sean, en este caso, los que están en la región medial, si no me equivoco. Y también tenías que evitar, por ejemplo, cierto tipo de, dependiendo de la localización, los músculos que van a servir para reconstrucción. O si no hay manera que los puedas evitar, llegarles por la periferia para tener menos disrupción de fibras o menos lesión de las estructuras de reconstrucción. Y también es importante tomar en cuenta eso porque en cuanto a si no biopsiamos adecuadamente y no tomamos esos parámetros, al momento de que se le hace un diagnóstico presente, hay más riesgo de recidiva o extensión tumoral y pues, la amputación secundaria. ¿Alguien más? Tienen que estar también familiarizados con los procedimientos quirúrgicos, ¿sale? Para eso sirven los compartimentos musculares. Porque si una lesión está confinada a un compartimento, no le van a entrar de uno a otro, porque tengan por seguro que si es un sarcoma, ya se pegaron los dos compartimentos. El que no tenía ya lo va a tener, ¿vale? Entonces siempre fíjense en qué compartimento está para que puedan llegar ahí. Siempre y cuando haya compromiso de tejidos blandos o cuando van a entrar a una lesión. Como dice Cristel, fíjense en dónde están los músculos o las estructuras que van a servir para reconstrucciones o que sirvan como en función de la extremidad o del órgano que van a biopsiar. La pregunta que les iba a hacer es ¿por qué tienen que respetar el glúteo mayor? El glúteo mayor sirve para la reconstrucción de ciertas estructuras, igual el sartorio. El gracis y el sartorio. El gracis también, son músculos que sirven para la reconstrucción en caso de pérdida extensa de tejido. ¿Vale? Esa es otra. Y pues básicamente, a ver, ¿qué más? No se me olvida. No, es todo. De hecho, el recto anterior. El recto anterior. Son estructuras que se respetan, ¿no? Bueno, que se deben de respetar. Por eso les digo, una biopsia de hueso parece fácil porque a veces son lesiones que ustedes dicen, ah, chicolón, pues le doy porque le doy, ¿no? Pues sí, pero ¿por dónde vas a entrar? Pues tienes que saber por dónde le vas a llegar, no nada más porque sí. Igual, las biopsias de columna cervical, eso no se la recomiendo que se la biopsien ustedes, sí están difíciles, los abordajes son muy difíciles. Son complejos, sí, hay muchas arterias que sí les pueden pegar un llegue. La bibliografía dice, algunos libros dicen, autores dicen que los tiempos de coagulación no importan cuando van a biopsiar columna vertebral. En cervicales, no, en cervicales importa. Si le llegan un vaso, aguas. Que Dios los está confesados porque sí va a sangrar y a lo bruto, ¿no? Entonces ahí sí tengan todos los laboratorios a la mano. Si van a biopsiar de columna lumbar, por ejemplo, y están seguros de que le dan, que es una lesión grande, que es una lesión que ya rompió la cortical y todo, denle, incluso sin tiempo, más que tengan sus plaquetas ahí, ¿no? Pero si está cerca de una arteria, ven que está demasiado vascularizada,
No, mejor pidan los tiempos y ahí vemos. Vamos a explicar hasta aquí, que me faltan 5. Antes de irnos, ¿qué averiguamos los aneurismas hepáticos? Me olvidaba. 2 centímetros. Ajá, seguimiento y tamaño. ¿Cuándo lo van a referir a embolización? ¿Cuándo le van a dar seguimiento? ¿En qué tamaño? ¿Y cada cuánto le dan el seguimiento? Un seguimiento cada 6 meses hasta 2 centímetros. Es lo que se recomienda la. Menores a 2 centímetros, seguimiento cada 6 meses. Obviamente, dependiendo del tamaño del aneurisma, es el seguimiento o qué tan rápido desaparece. El promedio son 6 semanas. De 6 a 8 semanas es cuando empiezan a desaparecer, cuando el aneurisma es menor a 2 centímetros. O que el aneurisma también esté condicionando complicaciones en el paciente también es otro motivo para embolizarlo. De hecho, el pseudoaneurisma por biopsia es la causa más frecuente de hemorragia de hemorragia tardía, mejor dicho, después de una biopsia hepática. Si el paciente empezó a sangrar después de una biopsia que ya lleva 1, 2 o 3 semanas, tengan busquen un aneurisma, por ahí lo debe tener. ¿Vale? Nos vemos mañana.